Hola, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a ver el tema de la papelera de reciclaje y OneDrive. ¿Ok? Vamos a empezar con esta clase, empezando por ¿qué es la papelera? Pues la papelera de reciclaje es un espacio en la computadora que es reservado para almacenar los elementos, en este caso carpetas y archivos, que nosotros hayamos o vamos eliminando. Es decir, nosotros al eliminarlos no se borran permanentemente y irreversiblemente, sino que se mueven a este espacio de la papelera en el cual mantendrá los elementos eliminados siempre y cuando no sea vaciada la papelera de reciclaje. Mientras no sea vaciada la papelera de reciclaje, nosotros vamos a poder restaurar algunos de esos archivos que nosotros llegamos a necesitar, ¿vale? Entonces, cuando nosotros eliminamos algún archivo o carpeta, no está eliminado ya definitivamente, sino que todavía los vamos a encontrar en esta ubicación, en este espacio, que se le conoce como papelera de reciclaje. Y ese es su icono, ¿vale? Que viene en el escritorio. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es, ya estando en la papelera, es restaurar, que este método consiste en recuperar nuevamente los elementos eliminados que se encuentran en la papelera. En caso de que nosotros hayamos eliminado algún archivo o carpeta por equivocación o de nosotros a lo mejor lo necesitamos de nuevo, pues por defecto la papelera restaura los archivos o carpetas en el lugar del cual se eliminaron la última vez. Entonces, a la hora que nosotros le demos clic derecho a restaurar, lo va a restaurar en esa ubicación donde lo eliminamos la última vez, ¿ok? Esa es una forma. Ahorita vamos a ver otra forma de restaurarla. Y otra acción es vaciar la papelera de reciclaje. Este método pues consiste en eliminar ya definitivamente y permanentemente los elementos eliminados contenidos en la papelera. Al realizar este procedimiento, ahora sí ya no vamos a poder restaurar ningún archivo porque realmente se va a vaciar la papelera. Y las propiedades de la papelera de reciclaje, pues es acceder a su configuración. En esta ventana nosotros vamos a encontrar parámetros para poder configurar el comportamiento de la papelera. Y ahorita vamos a ver qué parámetros vamos a poder configurar. Ahora, OneDrive eh, es un servicio de almacenamiento de archivos en la nube que va a estar asociada al uso de una cuenta de Microsoft. Esta puede ser Hotmail, Outlook, ¿vale? En la versión de Windows 10, OneDrive es como si fuera una carpeta más del explorador de archivos, pero que va a estar vinculada a nuestra cuenta de Microsoft y que la vamos a poder acceder, o más bien va a estar en la nube, ¿no? En Internet. Podemos encontrarla fácilmente en el panel de navegación, donde contiene de modo predeterminado las carpetas de documentos, fotos y público, pero también podemos agregarle más carpetas a la lista de archivos. Podemos crear carpetas y subcarpetas que hayan falta. No necesariamente nada más deben de estar esas tres carpetas, sino que nosotros le podemos ir agregando más. ¿Ok? Ahora, las propiedades de los archivos y carpetas, ya hemos visto algunas de ellos. Tanto las carpetas como los archivos tienen sus propias características o propiedades, como por ejemplo el tamaño, la ubicación, la fecha de creación, etcétera, ¿no? Algunas de estas propiedades se pueden ver en el panel de detalles del explorador de archivos que ya mencionamos antes. Entonces, pero también podemos ver en un momento dado las propiedades de un archivo o carpeta de forma más concreta y de forma más detallada y con una visualización más amplia de esas características. Es a la hora que nosotros seleccionamos el archivo o carpeta y le damos clic derecho en propiedades, nos va a abrir esta ventanita donde se fijan que tiene cuatro pestañas: general, seguridad, detalles y versiones anteriores. Entonces, en la pestaña general, pues es la que va a aparecer al principio y la que más utilizamos. En esta contiene información como la siguiente: por ejemplo, tipo de archivo, que describe con qué tipo de archivo con qué tipo de elemento estamos tratando y qué extensión tiene dicho archivo.
Luego hay otra opción que dice que se abre con, que nos indica la aplicación predeterminada con la que se va a abrir dicho archivo al hacerle doble clic. Aunque también trae un botón que se llama cambiar, que el cual nos va a permitir elegir otra aplicación, a cambiarla por otra aplicación. Ubicación nos muestra la ruta donde se guardó. Tamaño, pues aparece el tamaño en la unidad de medida más apropiada para su tamaño, además de también presentarlo en la medida de bytes, entre paréntesis. Si vemos las propiedades de una carpeta, el tamaño va a corresponder de acuerdo a la suma de los archivos que contiene dicha carpeta. Tamaño en disco, aparece el tamaño que ocupa el archivo en el disco local, y creado nos muestra la fecha en la que fue creado el archivo, ¿vale? También contiene las otras, como por ejemplo modificado. En esta eh, opción nos muestra la propiedad no disponible para carpetas, o sea que es solamente para archivos, y nos va a mostrar la fecha de la última modificación. Último acceso, también esta propiedad no está disponible para carpetas, y esta nos muestra la fecha de la última vez que se abrió el archivo, independientemente de que si se hizo alguna modificación o no. Guarda esa última fecha de cuando se abrió el archivo. Atributos son los permisos que se tienen sobre el archivo o la carpeta. El atributo de solo lectura solamente permitirá que el archivo se consulte, pero no va a permitir que el usuario borre o modifique alguna información. Y cuando tiene la propiedad de el oculto marcado, significa que no será visible en el listado de carpetas, lo cual lo hará invisible. En los parámetros de avanzados, los botones de avanzados siempre es preferible que no los utilicemos a menos que seamos ya usuarios muy expertos y tengamos muy claro lo que vamos a realizar. Este botón en concreto nos lleva a un cuadro de diálogo donde nosotros vamos a poder configurar las opciones para indizar el archivo o permitir la compresión y cifrado del archivo. Y por último, las pestañas de seguridad, detalles y versiones anteriores. En la pestaña de seguridad es en aquella en la cual vamos a poder especificar los permisos de lectura y escritura sobre el archivo, de modo que podamos, por ejemplo, protegerlo de modificaciones, podamos indicar qué permisos tiene cada uno de los usuarios que utilicen nuestro equipo, ¿vale? En la pestaña de detalles, pues es en la cual incluye mucho más información que la que ya vimos en la pestaña de general, además de alguna otra como puede ser el autor. Esta pestaña es más específica y variará más dependiendo del tipo de archivo, si tanto sea de texto, imagen, música, etc. Podemos, por ejemplo, editar la información que se muestra en detalle simplemente haciendo clic sobre el texto. Por ejemplo, sobre el álbum o el género de una canción, o sobre el autor de un documento de texto. Y por último, Windows 10 tiene una opción de seguridad que realiza copias de seguridad automáticamente cada cierto tiempo del archivo en cuestión. Por defecto esta opción está desactivada, pero si la activamos desde la pestaña versiones anteriores, podemos recuperar una versión anterior del documento, ¿vale? Versiones anteriores. Entonces básicamente eso es lo que vamos a ver. Bueno, vamos acá a explicarlo en una máquina virtual. Vamos a empezar con la papelera de reciclaje. Bueno, acá yo por ejemplo ahorita tengo algunos archivos. Si yo ahorita lo elimino, por ejemplo, selecciono el de tehuacán.docs, le doy suprimir, ya me lo eliminó, ¿vale? Lo eliminó de esa carpeta de documentos. Y acá en el escritorio tengo mi papelera de reciclaje. Le doy doble clic y ahí ya me abrió la papelera de reciclaje, ¿no? Esos son los elementos que contiene la papelera de reciclaje. Y acá está el último archivo que acabo de eliminar. Entonces acá en las propiedades de la cinta de opciones tenemos esos 4 botones. Por ejemplo, este de Tehuacán, a la hora que selecciono un documento, si se fijan ya se activó este botón. Este restaura los elementos seleccionados, solamente los que estén seleccionados. Por ejemplo, si tengo uno, a la hora de darle clic, los va a restaurar. ¿Dónde lo va a restaurar? Recuerden que ese documento lo había eliminado de acá.
entonces lo restauró en la última ubicación de donde lo eliminé, ¿vale? Ahora acá en la papelera de reciclaje también tenemos el otro botón que nos da la opción a restaurar todos los elementos, en este caso sin seleccionar ninguno. Por ejemplo, si le doy restaurar todos, me pregunta que si deseo restaurar, le doy que sí, y ahí va a restaurar todos los elementos. Esos los eliminé también de acá de la carpeta de documentos, entonces me los va a restaurar a donde yo los restauré, donde yo los eliminé la última vez, ¿vale? Los voy a volver a eliminar, estos los voy a suprimir y me los tiene que volver a enviar acá, ¿no? a la papelera de reciclaje. Bueno, ya vimos dos formas de restaurar, una por ejemplo, otra diferente. Por ejemplo si no lo quiero, si no recuerdo dónde fue la última vez que lo eliminé ese archivo y no recuerdo dónde se encuentra, una forma de hacerlo es, en vez de darle restaurar, darle cortar. Y si yo por ejemplo lo quiero restaurar en el escritorio, me voy acá y lo pego, ¿vale? Entonces acá, si me regreso a la papelera de reciclaje, ya lo restauré en una ubicación específica, ¿vale? No, porque si lo hago a través de los botones, me lo va a restaurar a donde fue la última vez que lo eliminé. Pero si ya no recuerdo dónde lo había eliminado, pues puedo utilizar este método. O también, acá, seleccionando el archivo, si se fijan, acá me muestra en la columna ubicación original, me muestra dónde se encuentra o dónde lo va a poder restaurar. Acá me dice que lo va a restaurar en documentos, ¿vale? Entonces también me puedo guiar por esta columna, ¿vale? Para saber dónde lo va a restaurar, ¿ok? Luego tenemos las propiedades de la papelera de reciclaje, que esa, como les decía yo, vamos a poder modificar en primer lugar el tamaño de la papelera. Por ejemplo, ahorita tiene 600, pero yo le puedo poner 800 megas, que va a tener como espacio para poder almacenar toda esa información que nosotros vayamos eliminando y se vaya guardando en la papelera de reciclaje. Eso lo podemos manipular como nosotros más nos convenga, de acuerdo al hardware disponible de nuestra computadora. Es como nosotros podemos configurar esta parte. Ahora acá viene otra opción que dice no mover archivos a la papelera de reciclaje, quitar los archivos inmediatamente al eliminarlos. Si nosotros seleccionamos esta opción, por ejemplo, le voy a dar aplicar, aceptar, y ya ahorita me voy a ir a documentos y voy a eliminar este archivo que dice tehuacán.doc. Se fijan, a la hora que le doy a suprimir, pues me tuvo que mandarlo acá, ¿no? A la papelera de reciclaje, pero yo aunque actualice la papelera, no me lo mandó, ¿sale? Y así puedo eliminar otro y me vuelvo a regresar al papelera de reciclaje y tampoco, ¿vale? ¿Por qué? Porque acá en las propiedades, al habilitar esta opción, automáticamente al suprimirlo lo va a eliminar y no lo va a enviar a la papelera de reciclaje, sino que lo va a eliminar inmediatamente, ¿vale? Entonces hay que ver qué es lo que nos conviene. Si nosotros queremos en algún momento dado poder restaurar algún archivo, es mejor que quede así, ¿no? En la primera opción. La tercera, que es la casilla que dice mostrar cuadro de diálogo para confirmar eliminación, por defecto viene desactivada, pero si nosotros la habilitamos, a la hora que yo elimine un archivo, por ejemplo, me va a mandar un mensaje de cuadro de diálogo que me va a preguntar que si deseo eliminar ese archivo, lo deseo mover a la papelera de reciclaje. Entonces, esa es la propiedad que nos da esta opción de poder elegir si sí o si no. Si lo deshabilitamos y le doy a aceptar, entonces a la hora que me vaya acá a documentos y elimine, no me pregunta, ¿vale? Entonces para eso sirve esa opción. Luego el botón de papelera dice vaciar. Entonces acá ya tengo varios elementos, ¿no? Voy a restaurar estos para no eliminarlos y solamente voy a vaciar estos. Entonces a la hora que yo le dé vaciar, recuerden que ya no voy a poder restaurar ningún archivo. Entonces a la hora que le doy vaciar,
también me manda un mensaje que si deseo eliminar esos 5 elementos de forma permanente. Si le doy en sí, ahí ya vacié la papelera y ya no voy a poder restaurar ningún archivo a la ubicación que tenía anteriormente antes de mandarlo a la papelera. ¿Vale? Entonces esas son las opciones que tenemos con la papelera de reciclaje. ¿Vale? Bueno, ahora por la parte de OneDrive, nosotros para lo podemos acceder de dos formas. Uno es desde acá, desde la barra de tareas. Aquí tienen una nubecita que dice OneDrive. Y otra es desde el navegador, perdón, desde el explorador de archivos. Acá, donde dice OneDrive, se fijan. Yo, en caso dado que ustedes no hayan iniciado sesión, lo que pueden hacer es irse a correo. Y ahí en correo, si no tienen configurado ninguna cuenta, tendrían que agregar una cuenta. Acá donde dice agregar cuenta. En mi caso ya tengo una cuenta, entonces yo ya puedo entrar a mi nube OneDrive y poder sincronizar los archivos de tanto las carpetas que voy a sincronizar de mi computadora de forma local y los voy a sincronizar a la nube. En este caso yo ya tengo una cuenta, pero en caso de que ustedes no tuvieran una cuenta iniciada, tendrían que darle ahí en agregar cuenta y poder agregar una cuenta. En este caso tiene que ser de Hotmail, recuerden, Hotmail o Outlook, ¿vale? En este caso yo ya tengo una de Hotmail, se fijan. Entonces ya teniendo iniciada la sesión, yo ya puedo acceder, les digo, desde acá, desde la nubecita. Aquí le doy clic derecho. Se fijan, yo ya tengo mi OneDrive, me dice que está actualizado, todo listo. También desde acá yo puedo abrir la carpeta, ¿vale? Y ya me abrió la carpeta que yo tengo sincronizado con OneDrive. Todos estos documentos los tengo en la nube. Ahora también yo puedo cerrar OneDrive, pausar la sincronización. Por ejemplo, si la pauso por 2 horas, ahí me va a decir que los archivos no se están sincronizando actualmente, pero la puedo volver a reanudar. Acá, reanudar sincronización, y ahí va a empezar a sincronizar nuevamente las carpetas que yo tengo en mi OneDrive, en mi nube personal, ¿vale? Además de otras opciones, como por ejemplo, si le doy clic derecho, me da la opción de verlo en línea. Por ejemplo, si yo le doy en la opción de ver en línea, me va a abrir mi nube personal, que es el OneDrive en internet, que básicamente ese es el respaldo que nosotros tenemos de nuestros archivos que vayamos a tener como una copia de seguridad, ¿no? Por si es que lleguemos a tener algún inconveniente con el equipo, ya sea por defecto de hardware o por algún virus o por cualquier otro motivo, ¿no? Robo de información, etcétera. Entonces ahí vamos a tener nuestro respaldo que va a estar en la nube. Entonces ahí no importa si se llega a descomponer el disco duro de nuestra lab, este respaldo va a estar en la nube y siempre va a estar disponible, y vamos a poder acceder a él por medio de nuestra cuenta de correo. ¿Okay? Entonces aquí se fijan, tengo las mismas carpetas y los mismos archivos que yo tengo en mi OneDrive, ¿vale? Y así yo también puedo agregar más carpetas, como les decía yo en la teoría. Podemos tenerlos de favoritos, documentos y público, pero también le puedo agregar más. Por ejemplo, ahorita si me voy acá a documentos y creo una nueva carpeta que vamos a ponerle prueba, y vamos a ponerle acá estos dos documentos, los vamos a arrastrar acá, y si quiero tener un respaldo de esta carpeta, simplemente la copio, me voy a mi carpeta de OneDrive, aquí estoy, OneDrive, le doy en clic derecho, pegar. Entonces ahí lo va a empezar a sincronizar, ¿vale? Aquí ya, si se fijan, está girando como una flechita y otra flechita, eso apenas lo está sincronizando.
Va a depender de los archivos que tenga la carpeta. Si son muy pesados va a tardar un poquito más, pero en este caso, como son pocos archivos, lo va a hacer rápidamente, ¿no? Entonces aquí apenas lo está sincronizando. Cuando ya lo haya terminado de sincronizar, pues también tiene que aparecer acá, ¿no? En este caso ya apareció, pero todavía no aparecen los archivos, apenas se está cargando, ¿no? Entonces ahí es como nosotros podemos ir. Ahí ya terminó, si se fijaron, y aquí apenas lo está cargando y ya está, ¿no? Entonces ahí ya sincronizamos nuestros archivos a nuestra OneDrive, y eso es como nosotros podemos utilizar el OneDrive, ¿no? Para sincronizar nuestras carpetas y archivos y tener un respaldo. Ahora, con respecto a las propiedades de los archivos, voy a cerrar toda esta parte. Bueno, acá vamos a verlo con uno, por ejemplo. Es decir, dijimos que para entrar a las propiedades de los archivos era seleccionarlo, clic derecho y en propiedades. Y aquí nos mostraba 4 pestañas: general, que es donde nos muestra el tipo de archivo con su extensión, que en este caso es PDF. Se abre con, en este caso nos dice que se abre con Microsoft Edge, un navegador, pero trae un botón donde yo lo puedo cambiar, ¿no? Yo puedo elegir otra aplicación, por ejemplo Internet Explorer, ¿no? Puede ser. Le doy en aceptar y ahora ya lo va a abrir con Internet Explorer. Ubicación nos da la ruta de donde está guardado ese documento, el tamaño que tiene el archivo, tamaño en disco, ¿vale? Si se fijan es un poquito menos. Cuándo fue creado este documento, ¿vale? Cuándo fue la última modificación, y el último acceso que tuvo a este archivo, y también los atributos de solo lectura, que si nosotros habilitamos este atributo, pues solamente vamos a poder visualizarlo y no vamos a poder modificar el archivo. Y si habilitamos esta, pues se va a ocultar, entonces va a estar como invisible el archivo, ¿vale? Y en avanzados, pues nos permite comprimir el archivo para ahorrar un poco de espacio en disco duro y también cifrar el contenido para proteger los datos, ¿vale? Podemos elegir entre una y otra, no podemos elegir las dos, ¿vale? Entonces ahí para eso sirve la pestaña de general a la hora de aplicarle. Por ejemplo, si ahorita le aplicamos solo lectura y le damos en aceptar, a la hora que nosotros lo abramos, pues sí lo vamos a poder visualizar, pero en este caso como es un PDF, pues no lo vamos a poder editar como tal, ¿vale? Entonces es lo que nos da. Bueno, acá en prueba creo que tenemos otros, un ejemplo, creo que tenemos otro de un archivo de WordPad. Acá nos da igual, por ejemplo yo le puedo cambiar con qué aplicación abrirlo. Como es un archivo de texto, por ejemplo si le doy con el bloc de notas, y bueno, ahorita si le doy solo lectura, le doy en aceptar para que podamos visualizar el ejemplo que les quería mostrar. Vamos a ver si me deja editarlo. Ahí por ejemplo ya lo estoy editando, pero a la hora de guardarlo es como si estuviera yo guardando un nuevo archivo, pero como tal no me deja guardar en el mismo archivo, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque tiene el parámetro de solo lectura, ¿vale? Si yo le quitara esa propiedad y lo dejara simplemente como estaba, a la hora que lo abran y le ponga un texto, se supone que a la hora que le doy yo en guardar, ya, ahora sí me guardó. ¿Por qué? Porque ya le quité ese parámetro avanzado, ¿vale? Y el de oculto, pues ya lo habíamos visto que lo va a ocultar, ¿no? Lo voy a poner un poco como transparente. Que el de avanzados ya les expliqué que es para cifrar y ahorrar espacio en disco. Luego la pestaña de seguridad igual es para ponerle permisos a los usuarios. Por ejemplo, en este caso le voy a poner permisos al usuario de Gilberto, y si lo doy en editar, igual, si desde acá yo igual puedo modificar esos permisos para los documentos. Por ejemplo, si quiero denegarle la escritura, y le doy en aplicar, nada más que acá también tengo que seleccionar el
el usuario, porque por eso me mandó ese mensaje. Porque si le aplico a otro, vamos a denegarle la escritura, aceptar. Ok, entonces si lo abrimos, pues vamos a ver si nos deja editarlo. Por ejemplo, nos vamos a ponerle ahí un número. A la hora que lo diéramos en guardar, nos debería dejar guardar, pero en este caso no nos deja guardar. Es como si igual nos pidiera guardarlo, pero como un nuevo documento. Entonces ahí ya está aplicando ese parámetro de solo lectura. Ok, no podemos modificar el archivo. Trae más, por ejemplo, eso es para la pestaña de seguridad. Para la pestaña de detalles, igual nos muestra las propiedades del archivo, tanto nombre, tipo, ruta de acceso, el tamaño, la fecha de creación, modificación y bueno, en este caso va a depender del archivo. En este caso, como es un archivo de texto, no nos muestra pues el autor, nombre de autor, etcétera, ¿no? En versiones anteriores, pues es como decía yo, viene desactivada esta opción, pero si igual va a depender del archivo. Si tiene versiones anteriores, acá vamos a poder elegir una versión anterior que tenga disponible para poder trabajar con él. ¿Okay? Vamos a ver si tenemos por acá un archivo de otro tipo. A ver si podemos elegir algún otro tipo de archivo, una imagen por ejemplo. Acá tenemos una imagen. Vamos a ver sus propiedades y en detalles, por ejemplo en título yo le puedo poner un título, por ejemplo imagen de capullo, ¿no? Y ahí ya le agregué un título. También le puedo especificar un asunto, por ejemplo prueba. Entonces así es como yo le puedo agregar también más detalles, pero eso va a depender del archivo, ¿no? Una etiqueta, por ejemplo, le puedo agregar comentarios. Entonces va a depender del archivo donde yo le voy a poder agregar por ejemplo, un autor, ¿vale? Entonces ahí va a depender de eso. Cada tipo de archivo nos va a dar diferentes propiedades. A la hora que le demos a aplicar, se le van a aplicar todas esas propiedades que yo le apliqué, ¿vale? Además de eso, también acá para cambiarle el programa predeterminado, si se fijan ahorita lo abre con fotos, pero yo puedo cambiarle el programa predeterminado, por ejemplo, para que lo abra con esa, y a la hora que le dé a aceptar, ahí todas las imágenes con JPG, a la hora que yo le dé doble clic, ya los va a abrir con esta nueva aplicación. ¿Por qué? Porque ya le cambié el programa predeterminado, ¿vale? Entonces eso es como nosotros podemos cambiar el programa predeterminado a cualquier archivo. Obviamente tiene que corresponder con el tipo de archivo también, ¿no? Porque no podemos ponerle un programa predeterminado que sea para video, por ejemplo, si es una imagen o si es un documento de texto, ¿vale? Entonces ahí ya no los abrió. Bueno, pues hasta acá vamos a dejar la clase de hoy. Espero que se haya entendido y pues nos vemos en la próxima sesión.